Eh, Hola, muy buenas. Estamos aquí en la nueva temporada de Role Models y la vamos a empezar esta nueva temporada con una invitada de súper lujo a quien me hace muchísima, pero muchísima ilusión entrevistar. Además, ha tenido la gran amabilidad de aceptar inmediatamente cuando le he escrito y cuando le he explicado el proyecto de Role Models, en qué consiste, que es para la motivación de nuestros estudiantes de economía. Entonces ella inmediatamente ha dicho que sí y yo es una cosa que le agradezco muchísimo. Ana Aguilera de Llano, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ana tiene un currículum muy extenso. Poco a poco vamos a ir hablando de ello a lo largo de la entrevista, de esta conversación, pero os adelantaré que Ana es economista por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Se graduó de economista en el 2009. Luego realizó un máster en políticas públicas en la Universidad de Chicago y luego está trabajando actualmente en el Banco Mundial. Sobre Ana leí yo una noticia y me pasaron un grupo de amigos economistas que tenemos sobre que recientemente, hace relativamente poco, Ana, luego nos dices cuándo ha sido, ha ganado un premio que ha sido otorgado por por la Harris School de Chicago, por su trabajo con respecto a las migraciones. Si no me equivoco, luego Ana me puede corregir. Pero Ana, aunque también en el grupo de economistas al que me refiero, de colegas míos que estamos en diversas partes del mundo, a lo mejor no les conoces, pero te quiero trasladar que todos estamos orgullosísimos de este premio y de este reconocimiento y de este logro tuyo tan grande, que de verdad que es orgullo, no solo para tu familia, no solo para tus amigos, sino para todos los venezolanos. Y creo que eres una excelente referente y role model para todos nuestros estudiantes. Así que no voy a gastar más tiempo y Ana, pues cuando quieras. No, muchísimas gracias, Virginia, por tan lindas palabras y por prestarme este espacio para contar mi historia. Genial, no, muchísimas gracias a ti. Bueno, Ana, mira, normalmente siempre preguntamos aquí esa vocación de economista, ¿cuándo surgió? ¿Cuándo decidiste estudiar economía? Yo creo que fue entre séptimo y octavo grado. Ujú. Pues yo estaba entre dos áreas muy grandes, entre biología, que me gustaba mucho, Sí. biología genética, y economía, ¿no? Me gustaba mucho hacer negocios, hacía negocio con casi todo lo que podía, Ajá. incluyendo el comedor de mi colegio, yo le vendía algunas cosas, ¿no? Vendía a los profesores regalos para el Día de la Madre, y soñaba un poco, digamos, con ese mundo empresarial, ¿no? También tuve dos referentes muy importantes, que fue mi abuelo Luis de Llano Medina, que por cierto es español, emigró de Valencia, España, a Venezuela cuando era un niño, luego regresó y ahora vive en Valencia, que era economista, bueno, es economista y Sí. trabajaba en la banca, y otro tío que también era economista, entonces podía entender, digamos, un poco qué significaba. Y bueno, la verdad es que me interesaba mucho explorar esa parte y por eso decidí estudiar economía. Qué bien, qué bien. O sea, que también viene ahí de tradición, o sea, que tu abuelo estará súper orgulloso también con el premio. Bueno, luego me contaste que durante la carrera, o sea, ya decidiste, perdón, al acabar la carrera, decidiste probar un poco el mercado laboral, algunos trabajos, pues, tradicionales de economista, ¿no? Cuéntanos un poquillo eso. Sí, yo siempre digo que soy una economista un poco rara, ¿no? Porque yo comencé a mitad de la carrera, realmente me tocó trabajar y estudiar, que seguramente será la experiencia de algunos de tus estudiantes, y comencé trabajando en la banca comercial, en uno de los Sí, bancos importantes de Venezuela. Trabajaba ahí en la unidad de riesgo de mercado, que es, digamos, la que hace como el control interno de la tesorería, ¿no? sí. Y ahí trabajé con grandes mentores. Eso fue para mí muy importante, entrar, digamos, en la parte bancaria, y aprendí mucho de lo que significaba la banca, ¿no? Este abuelo que comentaba es banquero de Sí. tradición,
sí, Entonces, para mí fue como una primera experiencia, pero realmente no era necesariamente, digamos, como que lo que yo quería hacer, las materias que a mí más me gustaban, no era como el economista eh, prototípico, digamos, de Venezuela, que es un economista especializado en petróleo o en política sí, financiera o en sí, política macroeconómica. sí, Eso no era necesariamente lo que yo quería hacer y me gustaban más como los temas un poco más micros, ¿no? sí, De microeconomía, de política de competencia, competitividad, desarrollo de clústeres y luego sí, siempre con una vena social muy importante, ¿no? sí, Entonces, para mí fue muy importante, yo creo que estudiar economía porque me permitió tener un kit, siempre lo digo, un kit de pensamiento muy amplio y muy versátil y a sí. lo cual le agradezco creo que todo, ¿no? Yo creo que el economista tiene herramientas para abordar unos problemas con un lente muy específico que puede abordar muchos sectores, ¿no? Sí, 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 sí. Esto se lo comento yo a mis alumnos, y a mis alumnos y alumnas, porque ellos muchas veces piensan, bueno, la economía nos da unas herramientas, ¿sabes? Cuando estás ahí como a mitad de la carrera, que te sientes que lo único que has visto es micro, macro, ¿no? Y más micro y más macro, y todo matemáticas y todo en la pizarra, y muchos de ellos tienen a lo mejor esa vena social de la que tú hablas, o una vena más financiera, más de banco, más de ir a la banca, de y sin embargo, ahí están como en una economía que es muy analítica, muy de modelos, muy de tal, y como que no le ven, le quieren ver, digamos, como diríamos nosotros en Venezuela, el queso a la tostada, ¿no? Quieren, y sin embargo se sienten ahí y se sienten a veces un poco perdidos, ¿no? Y un poco estos vídeos son para eso, para que ellos vean también, porque a lo largo de varias entrevistas, pues como tú, muchos de las personas que he entrevistado han dicho, bueno, al final luego todas esas herramientas que se van adquiriendo a lo largo de la carrera van a ser muy útiles en el mercado laboral luego, aunque a veces no creamos y aunque a veces estemos un poco, algunos de ellos angustiados, ¿no? Entre tanto modelo y tanta, y tanta fórmula, ¿no? No, no, Que quieren, totalmente. Yo quieren creo ver más. que nos da una herramienta para pensar, es aprender a pensar como economista en la Sí, parte macro para entender el mundo, eso es lo que yo creo, exactamente. y en la Sí, parte micro, yo creo que para mí hay dos conceptos en economía que han sido fundamentales y los aplico casi todos los días de mi vida. Uno, el de trade-offs, ¿ok? sí, Que sí, para dar algo hay que perder algo, ¿no? Ese es muy importante, ¿ok? Y yo creo que exactamente. en política pública se usa mucho. Y el otro es el de las soluciones de esquina, pensar en los extremos, ¿no? Sí. ¿Qué puede pasar? Esos modelos micro de soluciones de esquina para mí son útiles todos los días, quizás por la temática en la que me especializo, ¿no? Exactamente. Bueno, luego nos vas a contar más de tu trabajo, que es interesantísimo, pero antes, ¿en qué momento decides irte a hacer el máster y por qué un máster en políticas públicas? Aunque ya más o menos por lo que nos has ido contando ya voy viendo yo por qué políticas públicas, pero cuéntalo tú. Bueno, yo tenía la visión de hacer un máster, sí, desde muy temprano en mi carrera. Eh, Nunca pensé que lo iba a hacer afuera, o sea, como que originalmente para mí no era un escenario posible y después se fueron abriendo puertas, ¿no? Yo siempre digo que la carrera no es una línea recta hacia ascendente, sino que es una montaña rusa, hay muchas Totalmente. vueltas, ¿no? Sí. Como tipo ciclo Y económico, tuve ¿no? muchos mentores, ¿no? Importantes en mi vida. En aquel momento trabajaba en consultoría, digamos, como política económica en Venezuela, y tuve un gran mentor, el sensei Richard Oguchi, que era Oh, economista, Richard es amigo. Sí, y yo decía, yo quiero pensar como Richard, ¿no? Yo no sé sí. si soy tan, yo me lo decía a mí misma, no sé si seré tan inteligente como Richard, pero Mm, quiero aprender a pensar. Y él había sí, estudiado en la Universidad de Chicago, sí. entonces Y eso me ese permitió máster como, precisamente. claro, ese Sí, máster me permitió saber, él estudió ahí con su esposa también, entonces sí, me permitió conocer muy bien qué ofrecía ese máster. sí. Y una cosa que me gustaba es que en el currículum, en el pensum obligatorio, no había ninguna materia de macroeconomía. Y entonces, como yo había visto mucha macroeconomía en Venezuela, yo quería más Sí, bien especializarme en micro. sí, Y la Universidad de Chicago me daba, digamos, esa posibilidad.
¿por qué un máster en políticas públicas y no en economía, por ejemplo, ¿no? Sí, Porque lo que yo quería hacer era, digamos, poder usar ese kit de pensamiento económico para influenciar políticas públicas. Inicialmente yo me fui especializando en, digamos, política de urbana o de desarrollo de ciudades, pero no desde el punto de vista urbanístico, sino desde el punto de vista económico, ¿ok? sí, Como las ciudades son estos grandes polos de desarrollo económico, bueno, sí, cómo hacer, digamos, que eso funcionara mejor, ¿no? sí, Entonces, digamos, la Universidad de Chicago tenía mucha flexibilidad para tomar materias en la escuela de geografía, en el pregrado, sin necesariamente tener un pensum muy rígido en la parte macro, que era lo que yo no quería necesariamente ver, ¿no? Y eso me sirvió mucho porque ahí sí, sí, aprendí sí. datos, por ejemplo, de encuestas, análisis longitudinal, análisis económico, pero espacial, no series de tiempo, sino Sí, espacial. Y sí, eso me cambió la sí. vida, realmente. Oh, qué bien, Ana. Oye, pues me alegro muchísimo saber que tu tutor, digamos, como diríamos aquí en Venezuela, o tu sensei, como le has dicho, es Richard, porque Richard es un gran amigo, lo conozco desde cuando estudiaba yo economía allí. Además, Cristina, su esposa, fue compañera mía en la universidad. Bueno, ella se graduó antes que yo y fue a Chicago también a estudiar ese mismo Sí. máster. Los dos son brillantes, son muy buenos economistas. También tengo pendientes entrevistarles aquí. Lo que pasa es que no hemos coincidido en horarios y en tiempos, pero la verdad es que entonces doble orgullo y doble alegría, porque si además eres la discípula de un colega tan querido, pues más todavía. Bueno, Ana, y cuéntanos entonces tú, bueno, el máster es una experiencia dura, ¿no? Estudiar el máster allí, lo sé precisamente por Richard y por Cristina, que es muy, muy duro en los estudios ahí en Chicago, pero creo que merece la pena, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí. Mira, absolutamente. Yo creo que fue una experiencia. En inglés hay una palabra para eso que es humbling, que es Ah, que te da sí, humildad, ¿no? sí, Eh, Porque ahí yo pasé mucho trabajo. Eh, yo creo que, bueno, estudia uno, comienzas a competir también en unos estatus, ¿no? De gente muy competitiva. sí, Yo creo que veníamos con una base estadística, sobre todo no muy fuerte, sí, y yo pasé mucho trabajo para fortalecer esa parte, ¿no? sí. Y aprendí muchísimo, creo que una de las clases que más aprendí era una clase del Departamento de Economía que se llamaba Historia de la Estadística. Ah, Y fíjate, este profesor, que se llama Stigler, no te puedo pasar un link para la audiencia, tiene unos libros fantásticos, sí, nos daba todas las técnicas estadísticas, pero con instrumentos que se habían usado cuando se desarrollaron las técnicas. ya ves Entonces, él tú. era Sí, coleccionista también histórico, ¿no? sí. Tenía unos dados cargados romanos, entonces a Qué través de eso podíamos maravilla. ver. Y fue para mí muy importante poder aprender realmente lo que significaba una curva normal, ¿no? Sí, Una aproximación de Poisson, yo decía, ah, ya sí, entendí, o sea, ya me sí, quedó, ¿no? sí, Entonces yo creo sí, que tener profesores como esos te pueden cambiar la vida. Y ahí sí, realmente yo creo que esa fue una materia que tomé en el último trimestre de la Universidad de Chicago. Ahí fue donde a mí como que me cayó todo, ¿no? Como decimos, el céntimo, ¿no? De sí, todo lo que yo había visto en estadística, sí. ¿no? La Universidad de Chicago además tiene un régimen trimestral, entonces era muy duro porque las materias eran 12 semanas, ¿no? Y era Ujú. un ritmo al que yo no venía para nada acostumbrada en Venezuela. En aquel momento se estudiaba todavía por año Ya escolar. ves tú, sí, Entonces para mí fue un cambio de claro. ritmo Un muy cambio muy, muy impactante. grande, claro, pasar de un régimen anual a un régimen trimestral es, claro, sí, 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 tremendo. Y Ana, cuéntame, tú terminas el máster y dices: "¿Ahora qué?". Y entonces, o empiezas a echar, el currículum, ya sabes que quieres trabajar en organismos, multilaterales, internacionales, tipo el Banco Mundial, o fue de casualidad. Realmente fue otra casualidad, porque yo venía a trabajar en la CAF, en la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, también como economista, y
Llego a Washington porque yo había hecho como muchos contactos en Chicago, había trabajado en la alcaldía de Chicago, en la oficina del alcalde, y un poco yo me estaba tratando de especializar en esto de desarrollo de ciudades, ¿no? Llegamos a Washington porque mi esposo, que también es economista de la Católica y de la Universidad de Chicago, hicimos la misma maestría juntos, y Sí, discípulo también de Richard, sí. eh, viene a hacer su doctorado en economía a Washington, ¿ok? Ajá. Y yo quería trabajar en el gobierno municipal, pero por mi condición de migrante y la visa que teníamos, no era elegible a los trabajos en gobierno. Solo Sí, podía trabajar o en sector privado, o en ONGs, o en organismos multilaterales. Entonces, bueno, comenzaron a llamarme del Banco Mundial, quizás porque venía con una experiencia similar, y sí. ahí una venezolana muy importante me dio como mi primera oportunidad, Marisela Montolí Muñoz. Tenía un equipo de economistas que trabajaban en ciudades, Ujú. y una materia que tomé en la Universidad de Chicago que se llamaba Sistemas de Información Geográfica, que era para poder Sí, analizar datos en el espacio. sí, Esa materia me permitió tener mi primer trabajo en el Banco Mundial, ¿no? Y sí, quisiera quizás aquí hacer la conexión. eh, yo creo que aquí tuve otra revelación muy importante, ¿no? El Banco Mundial no es un banco comercial como ese primer empleo que yo tuve, ¿no? Es un banco que le presta a los países, tiene otros ujú, instrumentos financieros, pero sí, la experiencia que yo tuve trabajando en la banca comercial con otro mentor, Luis Morales La Paz, ujú, economista también de Venezuela, y Cristian López, me permitía tener una ventaja sobre otros colegas, que era que yo entendía cómo funcionaba el negocio bancario. sí, Entonces, la mayoría de la gente que trabaja en el banco tiene un conocimiento técnico muy bueno en su área de política pública, sean sí, economistas, sean médicos, lo sí, que sea, digamos, pero no necesariamente conocen bien lo que es la tesorería, digamos, del banco. Y yo creo que sí, para mí ahí como que se cerró un ciclo muy importante del cual siempre estoy agradecida, porque sí. eso me ha permitido movilizar recursos, ¿no? Para Qué esta gente. bien, qué bien. Sabes que aquí en España hay un dicho que dice el saber no ocupa lugar, ¿no? Y se refiere a ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre cualquier cosa que podamos aprender, pues aprenderla porque no sabes además cuándo la vas a necesitar y en este caso a ti, pues fíjate, trabajar en eso luego te sirvió para poder encajar aquí bien y te dio aquí unas herramientas valiosas, ¿no? Entonces, eso también es interesante, Ana, en tu currículum. Y luego llega el premio, ¿no? El premio te lo han dado, que repito, es un premio importantísimo, ¿no? De la Universidad de Chicago, especialmente de la escuela de la Harris School de Política Pública. Te lo han dado, digamos, por tus trabajos en migraciones, ¿no? Sí, Entonces cuéntanos un poquito ese trabajo y ahí conecta de nuevo tu dedicación a lo que es el tema de las migraciones, conecta con eso que nos comentabas antes, que tenías como esa inquietud de dedicarte a la economía también por la parte, no solo que tenías esas primeras inquietudes emprendedoras que nos contabas que al principio de pequeña vendías aquí y allá, ¿no? Sino también esa inquietud social, ¿no? Y entonces esto te ha permitido canalizar, veo yo, esas inquietudes que tú tenías. Ese estudio de las sí. migraciones, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que ese espíritu emprendedor nunca se me ha quitado y me ha acompañado en todo lo que hago, y quisiera conectarlo con esa experiencia, ¿no? Como yo trabajaba en ese equipo de datos espaciales, ¿no? Geográficos, Sí, estábamos trabajando en ese momento usando imágenes satelitales de alta resolución para mapear 40 ciudades africanas, ¿ok? sí, Que son una de las ciudades más grandes del mundo, pero digamos cómo poder maximizar el potencial económico de esas ciudades, ¿no? En ujú, ese momento, que no tiene nada que ver con la migración, nos contacta el equipo del Banco Mundial que estaba trabajando en la respuesta para refugiados sirios en Líbano, Jordania y el sur de Turquía. sí, Y nos dicen, tenemos un problema, yo creo que ustedes nos pueden ayudar. Estamos tratando de estimar el impacto que tiene este desplazamiento sirio en Líbano, el impacto económico, social, institucional, pero no sabemos cuántos libaneses hay ni cuántos sirios hay, porque el último censo es de 1932. ¿Okay? ya ves Y tú. bueno, ese momento era 2013, entonces Sí, muchas cosas habían cambiado en los últimos 80 ya años, ves ¿no? tú, sí, Entonces nos dijeron, ustedes pueden contar personas con imágenes satelitales. Y les dijimos, bueno, no, no da para tanto, pero podemos contar estructuras, podemos contar
apartamentos, edificios, casas, y podemos hacer algunos supuestos, ¿ok? Sí, Y sí. sacar un número más o menos, ¿ok? Y Ujú. eso lo hicimos, eso después acompañamos también el proceso de implementación de encuestas, eso sirvió, digamos, en términos estadísticos, como el marco muestral Ujú. para luego seleccionar una muestra de hogares, ¿ok? Sí, Ahí cuando se visitaban los hogares se hacía, digamos, se diferenciaba si habían hogares sirios, hogares libaneses u hogares binacionales, que también habían, ¿ok? sí, Y con eso, digamos, se pudo hacer encuestas y medir el impacto económico y social de ese desplazamiento. Ese fue mi sí. primer acercamiento a esa agenda que me enamoró desde ese momento hasta ahora, ¿ok? Ujú. Yo siempre me mantuve un poquito como tratando de hacer cosas, además porque en casi todos los fenómenos migratorios, los alcaldes, las ciudades de frontera o de acogida, son las que reciben ese primer impacto muy fuerte, ¿no? Sí, Entonces, incluso con los alcaldes que nosotros trabajábamos o alcaldesas, siempre estaba este tema, ¿no? Y sí, también trabajaba en el tema de facilitación del clima de negocios, mucho, o sea, cuando uno va a montar un negocio, va a sí, emprender, casi todo está en lo que yo llamo, digamos, el rango de acción de la municipalidad, ¿ok? Quien te sí, emite un permiso de sí, operación, un permiso de construcción, la licencia ambiental, la licencia sanitaria, ¿no? Generalmente es el municipio o el condado, digamos, dependiendo del país. Y ahí yo veía muchos migrantes también ujú, que querían emprender negocios y que tenían barreras para hacerlo por su condición de migrante. sí, Entonces siempre de alguna manera, digamos, trabajé en eso, ¿no? Y sí, yo creo que nuevamente el sombrero de economista era muy útil para sí, poder hablar estos distintos idiomas, ¿no? Y tener un marco conceptual que los armonizara, ¿no? sí, En el 2018 explota, digamos, esta situación del éxodo venezolano que había tenido muchas olas, ¿no? Pero ahí fue un pico muy importante que movilizó mucho a la comunidad internacional. Y yo digo, bueno, traía esta experiencia del Medio Oriente, sabía que habían instrumentos financieros, bancarios y además técnicos que podíamos ofrecer, ventanillas de financiamiento concesional, y comenzamos, digamos, con un grupo de colegas del banco a tratar de hacer eso de manera operativa en América Latina, porque aunque América Latina es la región que más migra en el mundo, eh, y han habido flujos migratorios históricos, además, entre Centroamérica, España, el Caribe, Suramérica, durante décadas. No, era una experiencia completamente nueva, los volúmenes y las vulnerabilidades que se estaban viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienzo a sí. trabajar en esa agenda y bueno, felizmente me han dado ese reconocimiento. ¡Ay, qué maravilla, Ana! Es increíble, la verdad es que genial. Como economista, me imagino que sientes que es como o sea, porque siempre cuando estudiamos economía y se tiene, digamos, como esa vena, social de que de verdad tu trabajo tenga un impacto real, ¿cómo te sientes con eso? Sumamente orgullosa. Yo creo que ese es Claro, uno de mis mayores satisfacciones sí, profesionales, personales en la vida. Y siempre digo que ese espíritu emprendedor siempre está ahí porque, por ejemplo, para el trabajo que hicimos en Líbano, había sí, que comprar esas imágenes satelitales que en aquel momento eran muy costosas, costaban miles de dólares cada imagen y era como un periodo de tiempo, ¿no? Una sí, fotografía, literalmente. sí, sí, Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo mapeamos esto para todo un país? No es lo mismo mapear una ciudad que es relativamente pequeña en extensión y en área que un país, ¿no? Y entonces, bueno, se me ocurrió, quizás por mi espíritu emprendedor venezolano, escribirle a la NASA. Yo dije, bueno, la NASA debe tener estas imágenes y yo quería que me las dieran gratis. sí. Y entonces logré hacer la primera alianza entre la NASA y el banco para intercambio de imágenes satelitales de alta resolución porque era para fines humanitarios, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, siempre como que esa vena, ¿no? Por ahí y bueno, Sí, qué en otra cosa. bien. Ana, no, qué maravilla, de verdad. Qué orgullo y nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros, tus experiencias, tanto como estudiante, como laborales. Y bueno, yo le había comentado a mis estudiantes, y algunos incluso: "Ay, profesora, podríamos hablar con ella y tal", y digo: "Bueno, vamos a ver el vídeo, vamos a hablar con ella y luego si acaso", porque claro,
esto es totalmente como el sueño, ¿no? De muchos de nuestros estudiantes, ya lo sabes. Y nada, pues enhorabuena, de verdad. Y que espero que vengan muchísimos éxitos más, que se te ocurran muchas buenas ideas de este tipo para ayudar a los demás, sobre todo las personas, los grupos más vulnerables, ¿no? Como en el caso de los migrantes es así. Y bueno, que veamos que la economía vale para todas estas cosas, ¿no? Que muchas veces cuando en la primera clase que yo les doy de economía política a mis alumnos, que es en primero, es como una especie de introducción a la economía, siempre preguntas, bueno, ¿con qué relacionáis la economía? Siempre al principio, cuando no saben muy bien de qué va la economía, todo el mundo relaciona la economía simplemente con dinero. Sí, Y claro. la economía es mucho más que eso, ¿no? En tu caso creo que está patente que nos has demostrado, digamos, en tu práctica como economista, digamos, la complejidad que hay detrás, la cantidad de conocimientos, además, que se han, digamos, que se han fusionado en ti para luego que se te puedan ocurrir ese tipo de ideas en tu trabajo y que además no solo han servido para, a veces, pues muchos economistas nos pasa que escribimos, tenemos una muy buena idea tratando de incidir sobre un tipo de realidad o vemos cómo solucionar un problema, pero luego se queda en el papel, se queda en un artículo, se queda en un informe y te da como pena decir que aquello no se haga realidad, ¿no? Sin embargo, en tu caso, además has conseguido, pues, tener un impacto, real, con lo cual eso es magnífico. Enhorabuena y que siga siendo así, Ana. Gracias por venir y te dejo despedirte tú. No, muchísimas gracias, Virginia, y por supuesto a completa disposición para conversar también con tus estudiantes y tener más intercambios. En Muchísimas lo que gracias. pueda ser útil, por favor, avísame. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, Gracias. pues nada, despido el programa entonces. Bueno, pues ya veis que esta tercera temporada de Con Role Models empieza muy, muy fuerte, con Ana como ejemplo y como referente para nuestro estudiantado. Y bueno, pues ya hemos empezado la tercera temporada y espero veros muy pronto. Hasta la próxima. Vale, detengo.